Gracias por su presencia aquí para que podamos platicar y pueda tener algunas reflexiones sobre el tema del socavón y la SCT y los temas que ustedes quisieran pudiéramos platicar. La llegada del turista Javier Duarte y todo lo demás. Primero, el tema del socavón. El socavón en el paso express de la autopista del Sol, en el cruce de Cuernavaca-Morelos, una vez más pone al descubierto la corrupción que en materia de obra pública existe en México a todos los niveles. Esta práctica nefasta ha beneficiado y enriquecido a integrantes del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales de todo el país, además de los correlativos contratistas privados, propietarios de empresas constructoras vinculadas o de las cuales son socios los propios integrantes de los gobiernos. Hoy en México, de cada peso que se destina a obras públicas, en cada peso que se destina a obras públicas, tiene un alto porcentaje de disminución que ya no llega a su destino. Es decir, es mochado para beneficio de gobernantes. Para que esto funcione, se teje una complicada maraña de funcionarios en los tres niveles de gobierno. El federal concentra la autorización de obras en dependencias específicas, básicamente Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, y Conagua, Comisión Nacional del Agua, Pemex y CFE, sin mencionar acá los negocios de las concesiones. Esos son otros, los negocios de las concesiones. Los gobiernos estatales y municipales en las llamadas Secretarías de Infraestructura y Direcciones de Obras. Es decir, así como el gobierno federal concentra la autorización de obras en estas dependencias, en los gobiernos estatales y municipales hay las llamadas Secretarías de Infraestructura y Direcciones de Obras. El mecanismo, primero, es autorizar un proyecto de obra con un alto porcentaje de sobreprecio. Desde que se autoriza la obra, ya va un alto porcentaje de sobreprecio. Mismo que al adjudicar la obra, la empresa beneficiaria de la adjudicación entrega a los gobiernos, junto con el moche de más del 10%, es decir, entrega la empresa adjudicataria, beneficiaria de la adjudicación, el sobreprecio y el moche. Supongan ustedes una obra de 100 millones de pesos que la autorizan, que cuesta 100 millones, que la autorizan en 150 o en 200. A la hora que se adjudica en 200, ¿sí?, la empresa contratista entrega los 100 millones, ¿sí?, que son sobreprecio, más el moche de los 100 millones. Y el moche se tiene un monto superior ya al costo de la obra. Esto obliga al contratista, cuando ya tiene mucho menos del costo de la obra, a disminuir la calidad de materiales y a disminuir las metas, es decir, las características del proyecto original. ¿Cómo lo explico? Las características del proyecto lleva la descripción de la obra, de todos los elementos técnicos de la obra. ¿Qué es lo que hacen? Meten calidad de mala calidad y ya no hacen ya no desarrollan los trabajos de las especificaciones de la misma. El socavón de Cuernavaca fue eso, una obra de mucho menor costo del dinero destinado para ella. El socavón de Cuernavaca fue eso, una obra de mucho menor costo del dinero destinado para ella. De los más de 2,000 millones de pesos que se dice fue el costo total,
los peritajes van a arrojar que fue de mucho, mucho menos valor de los 2,000 millones de pesos. De materiales de mala calidad y sin las metas que seguramente contenía el proyecto originalmente autorizado. Ahora, frente a esta evidencia de corrupción y de la muerte de 2 personas inocentes, no puede dejar de haber consecuencias legales y políticas, sobre todo legales. Que se abran las averiguaciones penales, administrativas, procedimientos civiles correspondientes y que se deslinden las responsabilidades de Gerardo Ruiz Esparza, del delegado de la SCT en Morelos, a dicho del propio secretario Ruiz Esparza. El nombramiento de este delegado fue propuesto por el gobernador Graco Ramírez y también el propio Ruiz Esparza aceptó en una entrevista que le hicieron que la experiencia que tenía era que había sido encargado de un Harmon Hall. También de los contratistas privados que no pueden aceptar desarrollar una obra cuando ya tiene todo una carga de corrupción y una disminución en las metas y por tanto el uso de materiales. Gerardo Ruiz Esparza, por lealtad al presidente Peña, debería de renunciar antes que la sociedad y que la opinión pública y publicada nuevamente, ahora, por este caso, pida la renuncia de Enrique Peña Nieto. No tendría que esperar a la conclusión de averiguaciones, simplemente tendría que renunciar. Ya son muchas las que acumula Gerardo Ruiz Esparza, pero por lealtad al presidente Peña debería de renunciar. ¿De qué tamaño? Dejamos una pregunta muy obvia que ha sido escrita por muchos de ustedes. ¿De qué tamaño será la corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Es el planteamiento que hago en relación a este asunto. Hola, Klaus. Entonces, definitivamente no llamarlo a comparecer, sino que de plano... Él debería de renunciar y por tanto, con cargo o sin cargo, debería de comparecer a todos los procedimientos que se iniciaran. A todos los procedimientos que se iniciaran. No queremos ver nuevamente el comportamiento político de Peña Nieto de sostener, de mantener a su círculo de amigos a pesar de cualquier otra cosa. Recuerden el caso Ayotzinapa, que es otra naturaleza, otra dimensión, ¿sí? En donde por no ejercer acciones penales en contra de quienes servidores públicos tuvieron que haber sido los vigilantes de que no ocurrieran esos hechos, ¿sí? El caso creció al nivel de llegar en las calles a los reclamos de que se fuera Peña. Hoy, para que se evite esto, para tratar de evitar esto, para controlar a la opinión pública que está muy interesada en este asunto, llamo a Ruiz Esparza que por lealtad al presidente Peña renuncie. Ahora, este sobreprecio que tú hablas en las obras, creo es generalizado para todas las obras, y el moche, ¿entre quién se lo reparten? Se lo reparten entre quienes autorizan las obras y quienes llevan a cabo las adjudicaciones de obras, ¿sí? Que son los que cobran a la empresa adjudicataria. Primero viene el sobreprecio, señores, de las compañías, y después del precio real, el porcentaje, que es el moche. ¿Qué es lo que hace el contratista beneficiario? Acepta, pero acepta porque no le va a poner dinero de su bolsa. Acepta para llevar a cabo una obra deficiente, de mala calidad y donde las metas no están cumplidas. Yo he visto casos
escuelas, en donde, por ejemplo, el contratista ya no termina la barda perimetral, ya no pone alumbrado, ya no pone cosas, o sea, un conjunto se llaman metas, se llaman disminución de metas. Y esto lo hace a partir del detrimento que ya tuvo en la adjudicación y en el dinero público que recibe. Y el coordinador, vicecoordinador, ¿por qué siempre que hay en estos casos piden su renuncia? ¿No sería más factible que, de acuerdo a las nuevas leyes, ustedes como legisladores le pidieran al Sistema Nacional Anticorrupción, que va a iniciar ya por completo en un día, que tome este caso como uno de los emblemáticos y que pues, realmente a los funcionarios que estuvieron involucrados en esta tragedia, pues los someta al juicio de la autoridad? Es una propuesta viable la tuya, seguramente lo haremos nosotros o lo harán las organizaciones de la sociedad civil que están muy pendientes de estos hechos, seguramente. Pero a ver, lo político, que renuncie. Y no que se escude en la amistad con Peña Nieto. Si Peña Nieto no es capaz de pedirle la renuncia, él por lealtad a Peña Nieto debería de presentar la renuncia. Pero no, navegan bajo esa condición de ser amigos de Enrique Peña Nieto. De lo contrario, si Peña Nieto no tiene esa posición de firmeza, pues que nos diga qué papel juega Gerardo Ruiz Esparza en todo este esquema de negocios, cómo funciona el asunto de la ejecución, del otorgamiento y ejecución de la obra pública en México. Y en el otro tema sobre la llegada de Duarte, ¿sería un show nada más lo que vamos a ver? Yo espero que no, yo espero que las carpetas de investigación que fueron integradas para otorgar orden de aprehensión en su contra, estén bien integradas con todos los elementos para que no veamos cómo algún juez de control niega la vinculación a proceso, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver si esto ya es un show mediático que empieza a transitar, que esa voluntad de ser extraditados tenga que ver con la certeza de parte de la defensa de Duarte de que le va a ir bien en el proceso y que todo eso sea parte también de una estrategia del propio gobierno para mantenerlo cerca y que no hable. Porque que llegue y que hable de los 1,000 millones de pesos que en cajas de huevo le entregó al PRI, pues pone al PRI, aunque cuando lo declaré lo vieron como una ocurrencia, en condiciones legales de iniciar una investigación y de determinar inclusive su disolución, porque hay causas de disolución y una de ellas es esa. Entonces, esto es un asunto que va a crecer al nivel que los órganos jurisdiccionales o de justicia penal puedan abordar este tema con autonomía y con independencia. ¿Qué opinión te merece que ahora las fotos que están distribuyendo de Javier Duarte están pixeleadas, no se le está viendo los ojos y parte del rostro, como no ha sucedido con otras figuras públicas que han sido detenidas? No he visto esas fotos, pero bueno, es un elemento que evidencia el poder económico que tiene y la vinculación política que tiene Duarte, ¿sí? O sea, ¿esto le beneficia? No, pues yo creo que ya Duarte ya ni siquiera podría pensar en reivindicar su imagen, su nombre, su prestigio. Lo veo ya en la ruta de mantenerse en la cárcel por muchos años y después a otra cosa, ¿sí? No puedes pensar en un Duarte que vuelva a aparecer en el escenario político. No, pero parecería que lo están cuidando, ¿no? Lo están cuidando. O sea, yo también lo dije, que todo apunta a que las carpetas de investigación en contra de exgobernadores están construidas con deficiencias para que tengan un buen destino legal. Yo no veo, para empezar también, a este gobierno permitiendo que Duarte
esté en libertad. Sería un error político enorme que en unos días, en unos meses, viéramos a Duarte libre. O que por ejemplo, cuando llegara César Duarte detenido, una vez que fuera detenido, solamente fuera por delitos electorales y que por tanto pudiera alcanzar caución. O sea, yo veo también a este gobierno calculando ese tipo de condiciones rumbo al 2018, pero su lealtad a los exgobernadores o complicidad puede verse y puede encontrarse en deficiencias deliberadas en las carpetas de investigación. ¿Sí? Pero tampoco a Duarte se le ve como que se quiera suicidar, ¿verdad? No, bueno, pues, el pacto con Duarte está evidenciado desde que se permitió la salida de su esposa al extranjero. Parece que hoy está ya no en Inglaterra, sino está en Barcelona, cuando hay mucha evidencia, muchas pruebas del involucramiento de la señora, también en asuntos de desfalco a las finanzas del gobierno de Veracruz. Entonces es un asunto, es un acuerdo entre mafiosos, pues, ¿sí? Que ahí van a estar, vamos a saber muchas cosas, pero el gobierno necesita a un Duarte controlado, a un Duarte controlado, a un Duarte que no hable más que lo que le quieran, le digan que hable. ¿Sí me explico? Pues a lo mejor lo traen también para la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Vamos a ver, pero el gobierno necesita un Duarte controlado, como va a tener que necesitar un Borge. Y quiero decirles una cosa, a ver, ¿por qué la constante de que los gobernadores en este periodo llegaron a esos extremos de abuso? ¿Por qué? Pues porque se los permitieron. Porque a muchos niveles del gobierno federal los volvieron sus cómplices. Así de sencillo. Los volvieron sus cómplices, por eso llegó a este nivel. Entonces, claro que hoy están preocupados por lo que puedan decir de todos esos asuntos. No sé cuánto dinero después de que fue enviado de la federación allá, se regresó, Se regresó en asuntos de complicidad. Claude, pregúntame algo. Senador, pues es que encontrarlo es esposa. ¿Ya te gustó? Qué cordialidad. Senador, un comentario en relación al sistema de la corrupción y este diagnóstico de que varios magistrados, bueno, los que van a ser magistrados anticorrupción en el país y de la sala superior pues, están de alguna u otra manera ligados a gobiernos o a partidos. Bueno, este señalamiento yo lo hice hace varios meses. ¿Sí? El régimen transitorio de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, de las bases del Sistema Nacional Anticorrupción, estableció que el gobierno federal debería haber enviado las ternas de las salas de justicia administrativa, dice, durante el periodo ordinario previo a la puesta en vigor de la ley, del sistema. Entonces esto era el 30 de abril y lo mandó como 10 días antes, como el 20 de abril. ¿Por qué lo envió entonces? Pues con la deliberada intención de que no se tocara por el Senado de la República. Yo pensé que tenía que haber periodo extraordinario para ese fin, pero para haber periodo extraordinario tuvieron que haber las comisiones de dictamen, que son la Comisión de Anticorrupción y la de Justicia, haber sesionado para llevar a cabo una serie de audiencias de comparecencia, por lo menos a los magistrados. ¿Cómo se integró esa lista? Yo también tengo los nombres, con un acuerdo entre PAN y PRI. Lo supe y lo di a conocer, nada más que como no me creen, pues allá ustedes. Entonces, lo di a conocer y lo dije muchas veces. La tercera sección de la sala superior tiene un panista, un priista y un compartido.
¿sí? Y las salas regionales especializadas en esta materia tiene mezcla de panistas y priistas, ¿sí? Así de sencillo. Para los enfermizos políticos que se dedican a meter integrantes en los órganos del poder público en México. Para esos. Así lo han hecho en todos los órganos derivados de las reformas estructurales. En septiembre voy a presentar un documento que he estado preparando sobre este tema de cómo se integraron todos los órganos derivados de las leyes de las reformas estructurales, ¿sí? En materia energética, telecomunicaciones, todo, sistema financiero, todo, ¿sí? Donde así, los panistas, después de tener 12 años de gobierno, se quedaron con la manía de designar integrantes y de hacer negocios y de estar siempre presentes en las definiciones de esta naturaleza. Entonces, eso no es una cosa que ya la había dado a conocer y que la comparto, ¿sí? Yo tengo información sobre eso. En ese sentido, ¿la permanente o el Senado deben de rechazar estas designaciones? Deberían rechazarlas, porque ya no llegamos al… ¿Cuándo es 18 de julio? ¿Mañana? Bueno, mañana es el plazo, no pasado mañana, porque la publicación del periódico oficial fue el 19 de julio del 2015. Dice al año de entrar en vigor. ¿Al año? Entró en vigor el 19. Por eso, entonces el año es el 18. Está bien, no nos peleemos por un día. Es el día. Según ves que dice, un año después de la entrada en vigor y entró en vigor el 19. Cuenta 365 días. ¿Cuentas ya el 19 de julio o no? Ah, no, es al día siguiente. Es que el día siguiente fue 19 de julio. Ese día entró en vigor. Ah, bueno, De un año exactamente es 19 de julio. está bien. De esa parte, Bueno, creo en tú y ti, yo. creo A en la ti. medianoche. ¿Sí me explico? Y entonces, o el miércoles o mañana, según como se mida. Ahora, el objetivo de rechazarla sería que el Ejecutivo replanteara el procedimiento como se está exigiendo, ¿no? Que sea Claro, transparente. que pudiera ser a través de una convocatoria que el Ejecutivo emitiera para que participaran en ese proceso la sociedad civil, que hoy reclama un espacio de participación muy fuerte ya en estos asuntos. Justificar los precios. Claro, o sea, ¿por qué razones designaron a los 15? A los 18, perdón. 3 de la superior y 5. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones que hubo? ¿Cuáles fueron las razones que hubo? Ya no puede haber esas facultades del Ejecutivo y ejercerlas en lo oscurito, bajo un control absoluto, para este y para cualquier otro asunto. ¿Cómo llegan las ternas? A ver, ¿cómo llegan las ternas? ¿Cómo llegaría una propuesta de nuevo fiscal general? Otra vez, sacada de entre la opacidad y relaciones políticas de un gobierno, o difundida para que todos participen. Ese es el método. Y eso es por lo cual los propios integrantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, los órganos que se fueron generando durante el proceso de integración del Sistema Nacional Anticorrupción, reclaman su participación. ¿Sí? O sea, ¿para qué invitas a participar en el proceso de elección del Senado si luego no los tomas en cuenta, ¿no? Por eso renunciaron la semana pasada a seguir siendo parte de un comité de acompañamiento, que por cierto fue designado por la comisión, no por el pleno, por la comisión. Pero ¿para qué los designan? ¿Para qué los designan? ¿Sí? Entonces, esto salió mal por el deseo que se tiene desde el poder público, desde el gobierno federal, de controlar al Sistema Nacional Anticorrupción, como lo están haciendo los gobiernos estatales para controlar a los sistemas estatales anticorrupción. Porque todo como está integrado a nivel federal se replica en los estados. Y ahí igualito está. Igualito. Nada más que ahí son más descarados. Aquí el Comité de Participación Ciudadana sí está formado por integrantes con alto perfil, ciudadanos prestigiados y demás, ¿sí? Pero allá no, allá no. Entonces, y allá están integrando los órganos con absoluta gentes que son
de absoluto servilismo al gobernador en turno. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Y por lo que respecta en general, bueno, hay muchas cosas, muchos faltantes en el sistema, porque no hay presupuesto también. El Comité de Participación Ciudadana, que es realmente el motor del Sistema Nacional Anticorrupción, porque participa en todas las iniciativas que puedan darse en cada uno de los esquemas institucionales anticorrupción, dicho por uno de ellos, ¿no? Sesionan en cafeterías. Entonces es un asunto que no hay voluntad para que esto funcione. Por eso es necesaria la transformación de México. Sonrían que vamos a ganar. Hay que recomponer entonces todo este proceso de los magistrados, Sí. senador. Sí, Reponerlo por completo. sí, reponerlo por completo a la brevedad. Yo lo planteé también, por favor, es que no me escuchan ustedes. Yo lo planteé hace ya por lo menos 3 meses. Y que lance el ejecutivo. No. convocatoria. No, yo no estaba. ¿No lo planteamos? ¿Sí? ¿De verdad que sí? Yo no estaba cerca de la feria. No, bueno. Y entonces hay dime, claro. El tema del reparto de las notarías de los gobernadores en el año de verano, siempre que se van a ir, que ya van a cerrar el mandato, todos los gobernadores reparten favores a través de la entrega a notarías a cuates cercanos, compadres, parientes. En el caso específico del Estado de México, el reparto de notarías no solo fue para los priistas, también les tocó a los panistas y a los perredistas. Una notaría fue para la hija de Gárate, representante del PAN ante el INE. Otra notaría fue para la esposa de Ulises Ramírez, el diputado federal del PAN, que disputó a Josefina la candidatura. Y otra para el hermano del secretario de elecciones del De Octavio CNPRD, Martínez. que es, entiendo, de los chuchos. ¿Qué opinión Evidencia el control que el gobierno del Estado de México tiene sobre la vida política en la entidad. Esto yo perfectamente tengo información de la forma como tiene penetrado a los partidos. El descaro, pues fue la elección por gobernador. Josefina Vázquez Mota fue traicionada por el panismo del Estado de México y abandonada por el panismo nacional. Josefina Vázquez Mota. El caso del PRD fue funcional. Fue funcional la relación que hay de Ulises con la clase política del PRD nacional y del Estado es añeja. Es añeja. Digo, hasta fueron discretos con una. ¿Sí? Pudieran haber sido más. Y te hablo de las notoriedades otorgadas por Moreno Valle, ¿sí? Que vinieron a descomponer todo el mundo notarial en el Estado. ¿A quién repartió Moreno Valle? A puros incondicionales de él, ¿Panistas? panistas, sí. Parece que algún priista también, pero que llegaron al nivel de estarlas vendiendo, ¿eh? O sea, le tocaba a un grupo político esta notaría y el grupo político tenía facultades para designar quién era el beneficiario, y eso a través de un costo. Se ha escrito mucho sobre ello, si quieres que Rubén te pase información. Pero sobre Sí. el caso concreto del Estado de México, ¿esto de alguna manera evidencia cómo la operación de cómo fragmentar El la control. corrupción también? El control añejo de siempre que el gobierno del Estado tiene sobre los partidos políticos. Sí, repito, Josefina fue traicionado por el panismo del Estado de México, abandonada por el panismo nacional, y el caso del PRD desarrolló el papel que tenía que desarrollar. ¿Pero no se supone que los chuchos sí querían la alianza y Martínez es de los chuchos? No, mira, a ver, en el PRD el destino de las decisiones las toman el gobierno federal y los gobiernos estatales, ¿sí? Una cosa es transitar discursivamente que se quiere una coalición y otra cosa es caminar en la ruta de a ver quién da más, ¿no? Como están haciendo en el FAD, ¿sí? Cuando introducen los perredistas la condición de que el candidato a la presidencia de la República sea alguien sin partido, o sea alguien del propio PRD, ¿sí?
o sea alguien ciudadano, pues le están dando en la torre a su frente con ese argumento, pues porque los panistas no van a ceder esa candidatura. Y ¿Sí? hablando del frente, ¿qué tan real es la posibilidad de un acercamiento entre el ingeniero Cárdenas y López Obrador? Mucha, muy alta, muy alta. Ahorita de aquí al 3 de septiembre vamos a ver cómo funciona, pero a ver, el sistema de un acercamiento como puede darse con cualquier otra persona del equipo de López Obrador o de Morena, no es lo mismo que la que tenga que darse con el ingeniero Cárdenas. No esperen que que el ingeniero Cárdenas tenga el mismo trato, pues, ¿me explico? Yo espero que el ingeniero Cárdenas pronto haga una definición pública, ¿sí?, muy clara, sobre el 2018. Es lo que yo espero y me sentiría muy, muy complacido, satisfecho de que esto ocurriera. Nuestra última pregunta de Ana, del economista. Senador, pues hoy se reanudó la sesión en el Instituto Nacional Electoral para realizar la fiscalización de las campañas a gobernador de las elecciones pasadas. En esto pues, se detectó que 257 millones de gasto pues, hubo no reportados, es decir, por cada 100 pesos que los candidatos a gobernador declararon, el INE identificó otros 51 pesos. Sin embargo, ni los topes ni la anulación de las elecciones corresponde determinarlos al Instituto Nacional Electoral. Esto dice su comisionado presidente, Lorenzo Córdoba. Al respecto, ¿qué podemos manifestar? ¿Cómo calificar este proceso que después de esta revelación? Estás hablando del Estado de México, ¿verdad? Del Estado de México, de los 4. Con la Liga de la Ley. Fíjense nada más, las evidencias. ¿Cuántos espectaculares tuvo Alfredo del Mazo? Menos de 500, ¿eh? ¿Cuántos espectaculares tuvo Josefina? Igual, muchísimos. ¿Y cuántos espectaculares tuvo Juan Cepeda? Bueno, invadía la Ciudad de México, el metro, parabuses. Esos espectaculares cuestan no menos de 100,000 pesos mensuales su renta. No menos de 100,000. Si tú le pones 500, ya tienes ahí muchos millones de pesos. Muchos. ¿Sí? Todos, lo que es el PRI, el PAN y el PRD, rebasaron los topes de gastos de campaña en sí, ya sé. Aquí, José. Sí, rebasaron topes de gastos de campaña en el Estado de México. Todos. Hablo del PRI, del PAN y del PRD, no Morena, ¿eh? Ahora te voy a decir, todos son todos. Y entonces lo que estamos viendo es una simulación. El control que sobre el INE tiene el gobierno. Hay un pacto, yo lo denuncié la semana pasada, entre PRI y PAN, para salvar al Estado de México y para entregar la cabeza de los Moreira en Coahuila. El PRI se siente en las condiciones de ganar Coahuila sin los Moreira. Le estorban. Rumbo al 2018 ya no les son útiles. Y entonces están entregando la cabeza de los Moreira, anulando la elección. Lo que vamos a ver al final va a haber una resolución del Consejo General del INE, donde en el Estado de México no se rebasaron gastos de campaña. Vamos a ver una decisión del INE para decir que en Coahuila sí se rebasaron los gastos de campaña, solamente está en la especificación si solamente Riquelme o también Guillermo Anaya, porque la consecuencia legal es que ya no podrán participar los que han rebasado los gastos de campaña. Eso es lo que vamos a ver.
¿sí? Pero lo que vemos nosotros en ambos casos, y creo que también hasta en Nayarit, pero ahí el resultado no les favoreció, son las llamadas elecciones de Estado, donde el dinero público y privado, donde el control de los órganos electorales se orienta en favor del candidato del partido en el poder. Entonces, esperémonos unos días, pero al final eso va a ocurrir, ¿sí? El gobierno federal ya entregó la cabeza de los Moreira. Así de simple. Senador, después de esto veremos que se destrabe el extraordinario, porque decía el senador Herrera que es posible que esta discusión del fiscal y del tema de corrupción se vaya ya hace tiempo. Bueno, yo dije también en tribuna, cuando denuncié todos estos hechos, no sé si me vieron, ¿sí? Lo que dije es que yo no veía un extraordinario en este momento, salvo después de que se anule Coahuila. Una vez que se anule Coahuila, el PAN estará anuente para llevar a cabo un extraordinario, y en el caso del extraordinario para el tema del fiscal, pues lo que está en debate es qué le toca a los panistas, si fiscal anticorrupción o fiscal general. Todo eso está a la vista. Ha estado por años. ¿Y usted ve que el tema sí se vaya a septiembre ya? Yo creo que sí. No habría, a ver, ya después de lo declarado sería una verdadera aberración que los panistas aceptaran que se designara al fiscal anticorrupción en las condiciones como está. No iba a haber la participación de ese comité de acompañamiento para poder, designado desde la comisión, para evaluar a los aspirantes registrados, y ya muchos habiendo comparecido, a los aspirantes a fiscal anticorrupción. Para eso se dijo que había, ¿no? O sea, no va a haber, porque sería muy descarado que fuera así. Entonces, vamos a ver también el tema del fiscal anticorrupción desde el lado de los aspirantes cada vez se desfonda más. Ser fiscal anticorrupción por un plazo ya de 1 año y fracción, ¿sí? Sin facultades, porque ¿a dónde está el nuevo marco legal? ¿Dónde está la nueva propuesta de ley de la Fiscalía General de la República? Hay mucho. ¿No nos ha contactado para entregar? No, bueno, pues que nos proponga, pero nosotros tenemos ya propuestas. Yo presenté una propuesta, ¿sí? Sobre Fiscalía General, ¿sí? Pero como no me leen. Gracias.